invitación. Realmente estoy muy contento por todo este proceso. Los felicito que en medio de todas estas situaciones que se vienen viviendo a nivel global, continuemos en esto. Eso es muy importante. Entonces, reitero mi agradecimiento y vamos a iniciar. Ecuador para mí siempre ha sido un excelente anfitrión. Realmente me siento mejor que en casa cuando estoy con ustedes. Es maravilloso estar allí. Entonces vamos a hablar de... Yo pasé 2 temas para las conferencias, les quiero contar como anécdota. Una que era modelo nutricional del cacao y otro que era el agregado a la unidad funcional del suelo. Sin embargo, a mí me parece más interesante. El más interesante no hacía parte del título, pero bueno. Pasemos a continuación y vamos a hablar algo que es lo fundamental para la producción, para la riqueza, para la pobreza, para la vida o no vida, lo que es el agregado del suelo. El agregado del suelo lo vemos como una parte del suelo, realmente mucha gente habla de él, pero hemos tratado, estoy tratando, estamos creando una nueva definición, una nueva conceptualización de lo que es el agregado. El agregado en el suelo es como la célula en los seres vivos. A mi izquierda, o acá tienen ustedes, no sé si ven el cursor que muestro, la célula animal y a la derecha la célula vegetal. No importa si somos nosotros mismos, un poco romántico aquí en la diapositiva de lado y lado, o un poco ese hermoso árbol, pero igual la unidad funcional va a estar compuesta casi que por los mismos componentes. Algo similar vamos a ver en el suelo, donde la unidad funcional de todo ser vivo es la célula, la unidad funcional de todo suelo es el agregado. Realmente desde nuestra perspectiva, sin agregados, al igual que sin célula, no tendríamos lo que tenemos en este momento, en este planeta. Me llama la atención este par de diapositivas, las fotos no son mías, pero ustedes van a encontrar ese par de fotografías tan interesantes, pero ellas tienen algo en común. Eso que tienen en común ellas, seres vivos. Disculpen un segundo. Seres vivos, no. Lo que tienen en común es algo que yo sé que los chicos menores de 70 años ya lo conocemos. Esto. Tienen la unidad funcional o la parte que va a componer estos sistemas. ¿Qué es? Una ficha de un rompecabezas que va teniendo distintos nombres, distintos desarrollos, que va haciendo desde una simple unidad hasta algo muy complejo. Cada vez que vamos a dar una conferencia en un congreso, en estos sitios, siempre queda poco tiempo. Hay poco tiempo y el tiempo. Por eso esta vez decidí iniciar por la conclusión. Cuando ya queda tiempo, entonces vamos a la conclusión, no, de una vez. El agregado es la unidad funcional del suelo y por tanto puede ser considerado como indicador de su calidad y salud. Hay que tener mucha atención o cuidado con este par de palabras, calidad y salud. No es lo mismo calidad que salud y de pronto vamos a desarrollar este concepto en el camino, pero ahí es donde quedó la duda. Como docente, bueno, uno trata de ser organizado, como dice en Argentina, prolijo en lo que va a presentar. Entonces viene una introducción, su importancia, un viaje al interior de los agregados, dinámica de los agregados, medición de la agregación, casos de recuperación de áreas afectadas y propuesta de unidad funcional e indicador, el agregado tomándolo allí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros siempre nos probamos, que el suelo está degradado, que hay grietas, que ya no produce, se inundó, pero hay que mirar este proceso más a fondo. Porque aquí, ¿qué sucede? Nosotros vamos a vivir todos estos sistemas en 3 fases. Una fase es líquida, una gaseosa y una sólida, que van a comprender todo el mecanismo del funcionamiento de estos sistemas. Aquí podemos ver algo que nos preocupa, y es a qué planeta nos vamos a ir a vivir. Algunos hablaron de hacer terraformación en Marte, es decir, hacer de Marte un planeta. Pero mira que lo más interesante, ahora estamos haciendo marteformación de la Tierra. Agricultura, no tengo nada en contra de agricultura, siempre y cuando se ven los tractores. Minería, que afecta a todos esos países de Latinoamérica. Aquí vemos los incendios, Uruguay, Chile, no sé, todos los países.
vamos a encontrar, y esta fotografía que me encanta tanto, ahí, ahí podemos ver el tractor dando reversa en una pendiente supremamente alta, pero esa fotografía que me llama tanto la atención es América en llamas. Y lamentablemente no son las llamas allá de la plaza de Perú, de Lima, ¿no? Sino son llamas, incendios forestales, gran extensión. Colombia, aquí no sé, Ecuador por acá se verá algo, todo lo que es Brasil. Vean estas condiciones que estamos pasando. Entonces, somos de malas, somos un pueblo, no, 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 somos el pueblo más favorecido del mundo, solo que debemos prestar atención. Y así, ¿qué ocurre? Entonces, en muchas de nuestras tierras, y no solo acá, en California lo podemos ver, cómo empiezan sistemas productivos, pero cada vez va haciendo el suelo más pobre. Vean, esto era materia orgánica, se va perdiendo. Ah, profesores, que eso ya en Colombia. No, quiero decirles que no en Colombia, en casi todos los países vamos a encontrar esto, donde el suelo es más pobre, cada vez más pobre, menos producción, paisajes lunares, llegamos a esta situación donde esta gente sembraba zanahoria, repollo, lechuga, trigo, cebada, maíz, y cada vez que van haciendo más pequeño el agregado, es menos productivo. Si ustedes destruyen los agregados, los hacen más pequeños y son menores a medio milímetro, es decir, 500 micras, la pobreza es total en esa zona. Por eso vamos a hablar del agregado funcional del suelo, es decir, el que nos permite el desarrollo de nuestras actividades propias, de nuestro desarrollo. Veamos este ejemplo tan interesante. Aquí tenemos agregados de 6,3 a 4, de 4 a 2, de 2 a 1, 1 a 0,5, menor de 0,5, y veamos cómo a medida que se van haciendo más pequeños los agregados del suelo, pues la raíz crece menos, la producción es más baja, pero tampoco es que ese exceso de tamaño por ahí de 8 milímetros, hay un equilibrio entre el tamaño de agregado y las plantas que vamos a producir. Pero agregados menores a 500 micras restringen drásticamente el crecimiento de las plantas. Y esto es un agregado. ¿Y qué es un agregado? Entonces vamos a verlo en detalle. ¿Cómo es un agregado? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para llegar al agregado, vamos a hacer lo siguiente. Con mis estudiantes siempre traté de darme a comprender que era el agregado. Entonces, lo más sencillo es pensar dónde habitamos nosotros. Y de esa manera pensamos en un viaje al interior de los agregados. Está en la constelación, ¿no es cierto?, la Vía Láctea. Y entonces es un esquema, un dibujo. De extremo a extremo hay 100.000 años luz de extensión, 150.000 millones de estrellas. Y por acá o por acá está la Tierra no la podemos ver, no ocupa ni un píxel, y ahí se desarrolla la vida, los sentimientos, las pandemias, los amores, los desamores, pero ahí es donde estamos nosotros. Realmente, si nosotros vamos a la parte estadística, el estadístico podría decir, no es significativo, pero todos sabemos para nosotros que es muy significativo. Bueno, entonces para comprender vamos a acercarnos a ese planeta que lo hace funcionar. Y de esa manera nosotros tenemos allá, igual que en Ecuador, esos suelos profundos, negros, con gran capacidad productiva, ven esta cantidad de hojarasca, horizonteo, y acá en este agregado, que es más que un agregado en ese tamaño, vamos a trabajar con eso que denominamos un andisol. Vámonos allá. Entonces vean el agregado, aquí tenemos 8 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, empezamos a ver una raíz, empezamos a ver algunas cosas por acá, alguna porosidad, pero ¿sabe qué? Los quiero invitar a que entremos en el agregado. Y entonces vamos a entrar allá, nos vamos a meter por acá o por acá. Esa nave cabe por todo lado. Y aquí llegamos al agregado. ¿Qué es el agregado? ¿O qué contiene? Vea, contiene una fracción mineral. Tiene una fracción organomineral. Tiene un fitolito. Tiene más organominerales. Pero ¿cómo hace una persona para saber qué hay acá? O qué hay acá, o qué hay acá. Es cuando le muestran la ecografía a uno. Uno no ve nada. Pero ¿qué hace uno? Empieza a hacer análisis químico. Acá estos son 20 micras. No se les olvide que es una micra. 1 milímetro son 1000 micras, es decir, una rayita de una regla, de una escuadra son 1000 micras. Hagamos uso de la imaginación. La mitad, 500.
¿Sí? Entonces imagínense eso tan pequeñito que ya pasa a ser casi microscópico. Ahí inician ese tamañito de 500 es la diferencia entre macroagregado, o mejor, agregado funcional y agregado no funcional. Después de lo que tenemos, lo partimos por la mitad, 250. Lo partimos por la mitad, 125. Lo partimos por la mitad, 60. Lo partimos por la mitad, 30. Lo partimos por la mitad, 10. Por allá, vea, estos son 20, ¿no? Por allá en ese tamaño tan infinitamente pequeño, lo tenemos. Pero acá tenemos que hacer un análisis químico de suelos, un análisis químico de este material. Y entonces, ¿qué hacemos? Con el microscopio electrónica, no por el SEM, él tiene un sistema por el cual yo vengo y toco acá y me dice que está compuesto de hierro, carbono, oxígeno, véalo aquí. Hierro, carbono, oxígeno. Y como el pH es ácido, entonces yo veo que esto es, si tiene carbono y oxígeno, no es un carbonato, yo sé que esto es materia orgánica, entonces es un complejo que tiene materia orgánica, hierro, y ahí está presente. Y esto tiene principalmente silicio, y esto es silicio. Entonces, de esa manera es que uno empieza a estudiar estos suelos y estas propiedades. Allá en los tamaños tan pequeños encontramos cosas como esto de gomas. ¿Se acuerdan de la goma de mascar? Esto también se llama una goma. Una goma que es producida principalmente del grupo Glomus. Y entonces aquí vemos las glomalinas. ¿Sabe qué sirven ellas? Para unir fracción a arena. Vean, estos son arenas. Que las arenas no se unen, sí se unen con glomalinas. Y aquí se está dando acumulación de carbono. Y aquí vemos cómo las arenas empiezan a fracturarse. Vean, más pequeñas, que si son más pequeñas van a generar limos. Y lo que vemos acá nosotros, esto tan redondito, vean, 50 micras, ¿no? Son microorganismos que muy posiblemente son bacterias calcificantes que forman carbonatos, o bacterias o microorganismos que están fijando nitrógeno o solubilizando fósforo. Vean que existe todo un ecosistema en 50 micras. Y ahí inician los procesos biogeoquímicos. Estos son hongos, vean esto tan interesante. Estos son hifas de hongos. Y acá estamos 20 micras. Estos hongos haciendo un enmallado, un mesh, llamamos a algunos. Y entonces ese mesh, ese enmallado que hacemos, empieza a amarrar todo ese sistema y contrario a lo que uno esperaría el desorden, aquí empieza a generarse el orden. Cada uno está aportando, está interactuando con su medio. Y esto que vemos acá también está al interior del agregado. Todo esto que vemos son 200 micras. Aquí vamos en 200 micras. Son raíces que están atravesando toda esta fracción mineral, pero acá esta se metió por medio del agregado de esta fracción mineral, vea. Está haciendo poros. Miremosla en mayor detalle. Véala que cómo está trabajando. Esa raíz está fracturando la fracción mineral, está atravesándola. ¿Y por qué le da a ella por meterse por medio de una fracción de esas? Ah, voy a hacer poros. Bueno, esa es clave principal para nosotros. Pero ella está buscando elementos que son más disponibles aquí adentro que estando reducidos, que estando oxidados. Y así es que encontramos nosotros lo que decía este señor, Antoine de Saint-Exupéry, solo lo esencial se ve con el corazón, o lo importante se ve con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y esto nosotros como no lo vemos realmente, solo después de que nos metemos en estos temas y alguien empieza a contarnos en detalle cómo es eso. Y allá está la vida. Y entonces así tenemos nosotros que estas arcillas, vean, son las caolinitas que tanto les habló su profesora de afología, y si no les ha dicho, pues ya le voy adelantando la asignatura. Entonces hacemos un análisis, vean las caolinitas, ellas tienen cargas negativas en superficie. Y entonces este es un esquema de esto, lo cogí acá y lo pasé acá, para hacer un esquema más fácil. O también podemos tener materia orgánica, eso que vemos complejos organominerales, que pueden tener cargas negativas en superficie. Entonces, estas cargas negativas de la materia orgánica, estas cargas negativas de las arcillas, se pueden unir con cationes. Se pueden unir con hierro, calcio, aluminio, y ahí empieza a flocularse, empieza a precipitarse e inicia la vida de los agregados cuando formamos los primeros flóculos. Pero, ¿qué sucede con la agregación? Esto es muy interesante. Esto es un suelo donde hay agregación. ¿Y qué teníamos cuando hay agregación? Cuando tenía agregación, vea, aquí vemos un perrito,
Aquí hay un niño, las plantas, una hermosa quebrada, y todo esto hace parte del paisaje y del valor. Pero ¿qué ocurre cuando todo eso se pierde? Así quedan nuestras tierras. Después de un incendio queda peor, porque hasta las arcillas cambian. Entonces ya eliminación de materia orgánica, ya el perro que estaba acá se fue, el niño se marchó y la quebrada se secó. Y entonces, somos de malas. No, acá es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y hacer cosas por recuperar todos estos ecosistemas. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en esto, en el agregado. Eso que les mostraba por dentro, donde ocurre el nacimiento de los intercambios o de los ciclos bioquímicos, es lo que permite el desarrollo del reino vegetal, como lo tenemos hoy en día. Esto es allá en Ecuador, el reino animal. Esto es aquí en zona de páramo, los hongos creciendo sobre una paca, los móneras, es decir, tenemos todo lo que tenemos sobre la tierra, pero este pequeño secreto es el que hace que ustedes sean rentables en su ganadería o no les produzca el cacao. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que el agregado comunidad funcional, yo no acostumbro a leer, pero todo esto lo hemos venido desarrollando y por eso voy a tomarme el atrevimiento de leer algunas partes. El agregado comunidad funcional del suelo es un sistema orgánico, mineral, dinámico, en un arreglo espacial tridimensional estable que permite el almacenamiento e intercambio de gases, nutrientes, agua y energía, en donde sus límites son la atmósfera, agua u otros agregados. Es decir, cuando logramos unir esa fracción orgánica, mineral, y empieza a dar una función tridimensional que permite el ingreso de agua, aire, generando una atmósfera, una una atmósfera, una biosfera, realmente es como lo estamos tratando hoy en día, la biosfera del agregado. El agregado funcional, porque es otra cosa, agregar es cualquier cosa, pero otra cosa es que funcione para nuestro propósito. El agregado funcional del suelo permite el desarrollo de las raíces de las plantas, siendo su límite inferior 500 micras. ¿Por qué definimos 500 micras? Porque después de 500 es un grave limitante para el desarrollo de las raíces de las plantas. No esperes una producción en agregados menores de 500 micras. Y el mayor que hemos tomado es de 8 milímetros. Algunos autores hablan de 10, pero con nuestra experiencia en las condiciones climáticas nos quedamos en 8 milímetros. En el agregado funcional del suelo ocurren interacciones físicas, químicas y biológicas entre la fracción mineral, la materia orgánica y los organismos presentes. Es así como puede estar compuesto por un medio orgánico mineral, se convierte en un medio fértil cuando alcanza un arreglo tridimensional dinámico denominado agregado funcional porosidad. Vea qué interesante esto. Se ve reflejada en la porosidad por su cantidad, tamaño, continuidad de la biosfera en su interior, como les decía, como entre agregados y el medio en donde se desarrolla. Bueno, esta fotografía es prestada, yo creo que algunos de ustedes la han visto, pero es interesantísima porque vea lo que nos enseña esto. El camello. Los camellos tienen varias formas de adaptarse a sus entornos desérticos. Sus jorobas consisten en grasa, ¿no es cierto?, almacenada, que puede metabolizar cuando escasea la comida y el agua. Tiene un tercer párpado transparente que protege sus ojos de la arena. Pueden cerrar sus fosas nasales durante las tormentas de arena. El agregado también se va adaptando a nuestras condiciones o al manejo que vayamos dando. Si tenemos un manejo bastante agresivo, entonces vamos a perder los agregados del suelo. Los agregados siguen patrones estructurales propios de cada condición de formación. Hay agregados criogénicos. Entonces, pero ¿qué es lo importante acá? La unidad funcional es una, que es materia orgánica, fracción mineral, organización, microorganismos, pero pueden estar afectados por la formación a través de criogénesis, por congelamiento y descongelamiento. Algunos lo llaman self-mulching, otros lo llaman automullido. Hidrogénicos, con participación del agua, biogénicos. Estas rizogénicos me encanta la acción de las raíces. Tecnogénicos. Algunos de estos términos son nuevos. Ese tecnogénico, así como ya se aceptan los tecnosoles, estamos aceptando los tecnoagregados. Los agregados funcionales del suelo pueden presentar
porcentajes similares en la fracción mineral o contenidos de materia orgánica. Vea, pueden contener lo mismo. Sin embargo, pueden ser propiedades físicas contrastantes dependiendo de la arquitectura del arreglo y su arreglo espacial. Es decir, vuelvo a repetir esto, que los suelos arcillosos el agua se mueve lento, que en los suelos arenosos el agua se mueve rápido, que realmente los que gobiernan todos estos procesos son los agregados dependiendo de su arreglo estructural tridimensional. Bueno, entonces vamos por estas partes. Entonces este agregado va a tener que ver con todo lo que les voy a mostrar a continuación. Ese agregado va a jugar un papel importante en sistemas estratégicos como los páramos o la selva. Y entonces allí nos fuimos a trabajar tomando muestras y viendo cómo cambia el agregado, cómo retiene agua, cómo es capaz de retener más de 100% de humedad en peso, ¿no? Entonces encontramos nosotros cómo es posible almacenar agua, cómo gobierna el proceso hidrológico del sistema. Y ahí nos fuimos a trabajar con los agregados. Pero luego dijimos, no, vamos a ver cómo se relaciona el agregado con la tafonomía y la arqueología. Entonces nos encontramos que esto de la física de suelos, el agregado es transversal a todo. Aquí estamos trabajando en tafonomía, es decir, la velocidad con que va cambiando un residuo orgánico, en este caso un cuerpo, y somos capaces de comprender cómo va cambiando y hay una relación directa entre este material, hablo de este material porque no gustó mucho hablar de esos temas, y cómo va cambiando la estructura a su alrededor, y cuando estamos buscando y haciendo hallazgos, nos damos cuenta de cómo ha sido la evolución del suelo y explicamos cuánto tiempo puede llevar depositado un individuo en un sitio u otro. Aquí estamos trabajando arqueología. Estamos midiendo resistencia a la penetración, haciendo mapas. Esto es resistencia a la penetración, ¿no es cierto? Voy a ir despacio acá. Aquí está profundidad de 0. Bueno, aquí tenemos el logger, no sé si ven mi cursor, el logger. Y con el logger empezamos a ver centímetro a centímetro y empezamos a hacer la resistencia a la penetración. Aquí son aproximadamente 2 megapascales y aquí disminuye. ¿Qué encontramos? Que a esta profundidad hubo actividad humana y es posible después hacer el mapeo donde se concentra hasta tener algunos hallazgos. Esto es de actividad precolombina y es lo que estamos apoyando para que estos chicos que hacen toda su parte de arqueología puedan relacionar las variables de hallazgos junto con las variables suelos. Bueno, pero entonces el agregado, ¿dónde más está? Estamos trabajando, cuando digo trabajando, nada de lo que estoy mostrando lo hago yo solo. Quiero ser claro en eso. Estos son equipos, estudiantes, todos están invitados a trabajar con nuestro equipo. Tecnosoles. ¿Qué son los tecnosoles? Suelos desarrollados por el hombre. Y entonces empezamos con esto. Son suelos afectados por minería. Y aquí en suelos afectados por minería, donde no son productivos, tenemos que empezar a hacer un trabajo y vamos viendo cómo poco a poco alcanzamos a incrementar y haciendo productivos estos materiales, que en este dado no hay nada, pero a través del manejo de tecnosoles y formación de agregados, podemos llegar a hacerlos productivos. Bueno, puede ser, ¿por qué lechuga? Porque es un excelente indicador de cambios en el suelo. Cuando hay toxicidad, la lechuga rápidamente no crece. Lo otro que se trabaja a partir del agregado es la producción vegetal. Y entonces nos fuimos ahí sí para Argentina a ver cómo era que se trabajaba aquí en la Pampa Ondulada, en estas parcelas de pergamino. Aquí donde ven ustedes como unos restos son siembra directa y labranza convencional. Y este es un bosque para ver qué lográbamos hacer para conservar los suelos. Y este trabajo duró durante 20 años y viendo cómo aquí en esta estación del INTA Pergamino lográbamos hacer o encontrábamos qué había sucedido, mejor, qué había sucedido con estos cambios en el suelo y en la producción. Y eso es lo que se viene desarrollando. Estudiamos la estructura, el tamaño de agregados. También estudiamos con este equipo casi precolombino cómo eran los agregados. Es decir, para estudiar lo que hay que tener es más que herramientas, tener las ganas de empezar a construir las cosas. Luego nos fuimos para ver la dinámica de un bosque secundario, ¿no es cierto? Intervenido en Buenaventura, Colombia, en toda esta zona. Toda esta zona, creo que es de aquí, es de Esmeraldas, lo llamamos el Chocó biogeográfico.
Aquí se hizo una tala rasa. ¿Qué es una tala rasa? Arrasar con todo desde la raíz. Y entonces nos fuimos a estudiar qué había pasado con la recuperación de los suelos, del área basal. Metros cuadrados de área basal de árbol por hectárea. En el corte inicial 0 a los 3 años. Llegamos hasta los 45, 42 años. ¿Qué ocurrió? Miren que después de 35 años nunca llegamos a la condición de suelo prístino o suelo sin intervenir. Aquí, bosque prístino. Y entonces, ¿qué medimos? Medimos la agregación. 23 años, 3,7, 27, 3,77, 31 años, 3,72, 35 años, 3,5, pero en el bosque prístino era de 5, en seco, y en húmedo era de 4,56. Aún después de más de 35 años de tener recuperación, esta selva, podríamos decir, este rainforest, esta zona tropical lluviosa, 4,000 a 5,000 milímetros al año, no tuvo recuperación. Y lo que decía alguien en su momento dado era que podíamos cortarlo porque iban a recuperar, pero no hay tal recuperación en el sistema. ¿Qué hay? El agregado ya deja de mejorar. Se quedó acá en 3,25, 3,23. En esto no hay diferencias significativas. También trabajamos con esto, un modelo para adecuada nutrición en cacao y producción en cacao. Es un sistema a través del cual de una aplicación podemos saber cómo manejar todo el sistema de producción en cacao, desde la siembra, propagación, producción, poda, radiación solar, calidad del suelo, salud del suelo, y todo esto lo manejamos. El agregado, ¿dónde lo vamos a ver también en su función? Lo vamos a ver en el ordenamiento territorial. Y antes del ordenamiento territorial, veámoslo aquí en la minería. Y entonces vamos a encontrar estas grandes regiones mineras. Esto se denomina el Cerrejón, Guajira colombiana, una de las minas más grandes del mundo, uno de los huecos más grandes del mundo. Entonces, pero esto es extracción de carbón y exportación. ¿Qué hemos trabajado? Estamos trabajando con el carbón que no es de interés, carbón de bajo rango, y este nos va a servir a nosotros con el propósito de mejorar suelos. Y lo estamos evaluando. Estamos adelantando trabajo y ya hemos visto cómo zonas degradadas se ven los resultados. Y es una forma de hacer algo por un ladito más sostenible, ¿no es cierto? Que no solo sea hacer huecos, sino simplemente poder trabajar por otro lado por los suelos. Bueno, lo otro que decía era el levantamiento de suelos, ordenamiento territorial. También allí en Catastro estamos metiendo esto para definición del precio de los territorios, de las zonas, de las fincas. Y entonces empezamos a hacer todo el ordenamiento territorial, vamos a ver el suelo, la calidad del suelo que contiene, cuál es su capacidad de producción agrícola de menor a mayor. Y entonces cuando encontramos esto, ¿no es cierto? Las zonas de menor producción y las zonas de mayor producción, a quien no adivinan con qué se traslapa perfectamente. Pues les voy a contar. Esta es la zona de Urabá, una de las zonas de mayor producción de banano, de cacao, de alimentos, y en otras zonas pues ya son zonas muy pobres, y entonces ahí es cuando empieza a ver cómo es que va a manejar su ordenamiento territorial y su POTA, Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola, porque no es solo para hacer catastro o catastro multipropósitos, sino para poder organizar el territorio. Algo similar estamos soñando y es montar algo con cadmio, saber dónde es que están las zonas de cadmio y no cadmio, en un trabajo que estamos adelantando. Bueno, también ese agregado, véalo, tiene que ver con la fitoextracción de oro y cadmio y metales pesados. Nos dimos a la tarea de empezar de tomar materiales totalmente degradados, tamizados, por menos de 1 milímetro, y empezamos a hacer crecer plantas. Pero ¿qué teníamos acá? Teníamos suelo de esa minería contaminado, entre comillas, con oro, con presencia de oro. Entonces, ¿qué logramos? Logramos no solo extraer oro con estas pasturas de una manera muy importante, sin necesidad de químicos, y es una propuesta, hasta ahora está ahí. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando agregados del suelo, o sea, estamos haciendo fitoextracción de oro y mejorando los suelos. Y ya vamos a ver por qué nos sirve y dónde lo vamos a ver en otro ejemplo de este uso de pasturas o de raíces. Vamos a ver también que tiene una estrecha relación con los organismos del suelo. Muchas personas están utilizando los organismos del suelo como bioindicadores, pero estos bioindicadores se relacionan totalmente con el agregado.
Aquí estamos viendo voy a ir rápidamente, quilópodo, diplópodo, gastrópodo, insecto, oligoqueta y sinfilia. A ver, levante la mano el que sepa cuáles son los quilópodos. Aquí tenemos 100 pies, 1000 pies, lo que son caracoles, lo que es la clase insecta, oligoqueta, que son las lombrices, y los infilios. Vámonos para el más sencillito, que es las lombrices. Entonces tenemos un suelo virgen y veamos la población de lombrices aquí en color marrón. Y tenía de todos, mira que tenía de todos. Pero a medida que el suelo fue tratado con labranza 5 años, 10 años, prácticamente las lombrices desaparecen. Pero en un corto tiempo se incrementan y en una gran población que lo vimos antes, aproximadamente 350 individuos por metro cuadrado a una profundidad de 10 a 20 centímetros. Pero ¿qué sucedió después? Disminuyó la población de lombrices. ¿Qué hicieron estas lombrices? Mejoraron, este es el estado de agregación, mejoraron la agregación del suelo, lo hicieron estables, trabajaron allí junto con lo demás, pero cuando ya pasó esta época de mejorarlo, ya se establece, ya le dan paso para que empiecen a crecer y empiecen a aparecer los demás organismos o macroinvertebrados presentes en el suelo. O sea, si ustedes, lo importante que quiero señalar acá es que una altísima población de lombrices no me dice a mí que un suelo esté, no, lo que le está diciendo por lo general, lo que encontramos nosotros es que ellas están trabajando y alistando el medio, como hacen los ingenieros, por eso lo denominamos ingenieros del ecosistema. Los ingenieros están haciendo la casa para que usted venga a vivir. Aquí los ingenieros están haciendo el espacio para que venga el resto de organismos. Bueno, acá tenemos, ¿y cómo hace la lombriz? Esta es una lombriz por dentro. Esto que está haciendo son agregados, cast, ¿no es cierto? Entonces, ellas comen suelo. Aquí lo que más se acumula son levaduras y acá tenemos materiales de 2 milímetros. No quiero decir que todos los agregados sean de lombriz, no. Recuerden que hay muchos orígenes de los agregados, pero en este caso me llamó la atención mostrarle qué ocurre al interior de la lombriz, el sistema circulatorio. De pronto hay un experto en lombrices que explicará mejor esto, pero este sí es el tracto digestivo. Y encontramos lombrices, por ejemplo, esta es una lombriz que puede hacer agregados más grandes que de 2 milímetros. Esta es una lombriz que aquí tiene 42 centímetros de longitud. Esto es un lapicero, esfero, viromen. Este es un equipo para mi resistencia a la penetración y este es un Sharpie que sirve para marcar, ¿no es cierto? Aquí le llamamos Sharpie en Colombia. Y entonces esto nos da 42 centímetros y 3 centímetros de diámetro. Y ella hace sus propias galerías. Entonces tenemos una gran cantidad de lombrices. Ojo, esto no es común tampoco, es que todos los suelos nuestros estén con esto. Es un nuevo reporte que tenemos aquí para la localidad donde estamos trabajando. Pero no solo a esa escala macro, sino aquí hay unas bacterias que denominamos calcificantes y ellas empiezan a construir estos lineecitos, carbonatos de calcio, estas líneas, estos hilos, y empiezan a unir fracción mineral haciendo esa construcción, ese andamiaje, y vea que todo tiende al orden. Vea tan interesante acá. Y entonces esta bacteria que tenemos aquí trabajando es una bacteria calcificante que puede ser, aquí dice precisamente Bacillus subtilis. Microorganismo que tiene capacidad de ayudar a la agregación, incrementa el pH del suelo, aumenta la estabilidad de los agregados y aumenta la disponibilidad de fósforo. Cuando si quieren más temas sobre ácidos podemos conversar y yo les cuento qué más hace esa maravilla. También tiene que ver con la sostenibilidad del ecosistema. Ah, es que este medio es sostenible, es poco sostenible. Realmente nosotros decimos, bueno, pues vamos a una variable que nos lo identifique, que nos permita saber qué tan significativa es la estabilidad. Para mí lo que más me indica mi sostenibilidad de un sistema es el contenido de materia orgánica. Entonces, ¿qué estamos midiendo acá? Aquí estamos midiendo respiración del suelo. Aquí estamos midiendo hojarasca. Temperatura, lamentablemente no se ve muy bien, pero esto es un termómetro. Entonces, medimos respiración del suelo y evaluamos, porque para que un suelo esté vivo debe respirar. Entonces, ¿cuánta materia orgánica se respira y cuánta ingresa? Si la respiración es mayor que el aporte, estamos en un desbalance. Si el aporte es igual, pues estamos en equilibrio, pero si es mayor, no le veo ningún problema siempre y cuando no exceda los límites. O, sobre todo, la calidad de materia orgánica que estamos aplicando es lo principal. Entonces, ¿qué más tenemos? También regula el agregado o participa del balance hídrico, del clima.
Y así nosotros tenemos acá esta gráfica. Voy despacio para que no se me confundan mucho. Aquí tenemos humedad volumétrica del suelo. ¿Sí? Ahí está, humedad volumétrica del suelo. Acá tenemos los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, febrero, septiembre, octubre, noviembre, enero. 2016, 2017. Qué bien. Entonces, usted inició en el 2015, se fue para el 2016, llegó al 2017. Aquí tenemos dos líneas, ¿no es cierto? Una marrón, digámoslo así, que me marca la humedad del suelo a 0.01 bar. Con esa fuerza está retenida el agua acá. Y tenemos una más gris, que es de 0.5. Entonces, ¿qué me interesa a mí para este cultivo? Tener mi humedad entre 0.01 bar y 0.5 bar. Listo, perfecto. Hasta ahí vamos. Y esta es la humedad del suelo. Cuando la humedad está por debajo de 0.5, me está indicando a mí un déficit hídrico. Cuando está por acá por encima, pues no es déficit hídrico y aquí estamos en el momento ideal. Por favor, corrijo estos datos. Estos son megapascales. Lo que pasa es que en laboratorio siempre medimos en bares, pero yo sé que técnicamente y científicamente hablar en megapascales, esto es 0.01 megapascal y 0.5 megapascales, equivalente a 0.1 bar y equivalente a 5 bares, para no dejarlos en confusión. Entonces, 5 bares y 0.1 bar. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos nosotros que en esta época hay déficit hídrico y en esta época puede haber un exceso, pero ¿quién es el que más nos ayuda a nosotros para almacenar agua? Los agregados del suelo. En esta zona donde logramos nosotros fue para 2017, enero, febrero, marzo, tuvimos tratamientos de materia orgánica, mejoramiento de agregación y esta época fue un fenómeno de niño. Y en ese fenómeno de niño, que es cuando menos llueve, tuvimos plantas sin ningún problema que pasaron la época gracias a agregación y mayor almacenamiento de agua. Bueno, entonces estos son algunos de los temas con los cuales vamos a relacionar el agregado del suelo, el agregado funcional del suelo. Pero ¿por qué es que eso funciona o no funciona? Entonces veamos esta escala. Esta escala ahí me muestra nanómetros, ¿no es cierto? 0 un nanómetro, 10 nanómetros, 100 nanómetros, una micra, 10 micras, 100 micras, 1 milímetro, 10 milímetros, 100 milímetros. Y aquí vamos a ver con qué se nos relaciona punto nanómetro. Aquí punto nanómetro estamos frente a minerales amorfos. Por allá ultramicroporos, por acá, moléculas orgánicas. Les quiero decir que existen macro, meso, micro, todo el tamaño de poros que ustedes quieran proponer es válido. Lo importante es que ustedes digan a qué están llamando, con qué tamaño estamos conversando. Por acá tenemos 10 nanómetros, entonces ya encuentran macromoléculas, agua absorbida, polisacáridos, sustancias húmicas. Pero aquí cuando llevamos a mayor tamaño, como 100 nanómetros, un poco más, lo encontramos con los virus. Y una micra, las bacterias, y un poco más tamaño, los hongos. Y 100 micras empiezan los pelos absorbentes. Y a 1 milímetro, pues ya encontramos raíces. Y por aquí alrededor de 100 micras, mayor de 60 micras, hasta 2 milímetros, encontramos por acá arena. Y aquí empezamos a encontrar los microagregados. Entonces vemos cómo el tamaño nos va diciendo a nosotros qué tenemos. Por acá ya 10 milímetros, pues gravas. Aquí alrededor de 2 milímetros ya tenemos agregados totalmente deformados. Por aquí en 500 micras tenemos los agregados funcionales. Entonces, ¿cuál es la pregunta de esto? ¿Por qué quiero mostrar esto? Díganme ustedes qué quieren tener en su suelo y yo les doy la recomendación que pueden hacer. Si ustedes quieren bacterias y fusarium y quieren nematos, pues simplemente hagan los agregados más pequeños, vénganse por aquí alrededor de 100 micras. Vea que aquí ya se nos llena todo esto de bacterias, hongos, pero si ustedes quieren realmente raíces, vénganse hacia el lado de 1 milímetro. Pero si ustedes quieren tener mayor desarrollo, vénganse hacia el nivel de los 2 milímetros. Entonces uno puede jugar con qué tamaño quiere. Pues yo, a mí como me interesan las plantas, pues yo me vengo para los agregados mayores a 500 micras, los agregados funcionales del suelo, pero otro me dirá, no, yo quiero que mis organismos, mi agregado funcional sea el que crezca en bacterias. Entonces el agregado funcional para él será por acá, en estos tamaños. Entonces ahí cuando toma la decisión. Y entonces no apliquen tanto químico, no.
la respuesta a los fungicidas, la respuesta a la fertilización, la respuesta a todo lo que ustedes hagan en el suelo está condicionada por el agregado. Si ustedes no tienen agregado, difícilmente van a tener éxito. Ahora, ¿y cómo están mis agregados? Que esa es la pregunta que uno diría, muy bonito todo lo que dijo, pero ¿cómo están mis agregados? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver aquí un agregado con materia orgánica. Vean qué interesante cómo por capilaridad se humedece. Vamos a ver el tiempo que dura ese agregado en deshacerse. Pongamos otro. Pongamos, a ver si podemos poner otro. Eso. Pongamos ese. Ahí, ese agregado, ¿cuánto tiempo dura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, en 8, 9, 10, 11, 12 segundos. Ahí vamos en 12. Pongamos otro, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 segundos, imaginen, no llegamos a un minuto. ¿Y el otro cómo está? Cuéntenme, ¿cómo están los agregados de su suelo? ¿Así? Bueno, WhatsApp. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Tomamos 50 gramos de suelo, los vamos a tamizar en seco para conocer cuál es el tamaño, cómo se distribuye el tamaño, porque es importantísimo, no solo ver cómo quedan, sino cómo eran inicialmente. Entonces ponemos los 50 gramos. Un juego de tamices, 8, 6, 3, 4, 2, 0, 5, 1, 0, 5 y un fondo para que no se pierda el material. Ahora lo montamos allí y en este sistema, 2 minutos no más. Aquí no estamos haciendo resistencia ni mucho menos. Nuestro propósito es separarnos. Creo que no vamos a esperar los 2 minutos porque si no se me acaba el tiempo. Y después tomamos otra fracción de 50 gramos y la llevamos a este equipo. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. ¿Cuánto sube? 3 centímetros. ¿Cuántos ciclos por minuto? 30 ciclos por minuto. Y de esa manera se tiene estandarizado todo y aquí vamos a conocer los agregados estables y en otro la distribución inicial. Y llenamos una ficha y sacamos los datos y decimos cuánto era el diámetro medio ponderado en seco, cuánto es el diámetro medio ponderado en húmedo, sacamos un índice de estabilidad. Vea, en seco era diámetro medio ponderado en seco 2,19, pero en húmedo 0,83. Entonces su clasificación de estabilidad muy baja. Si está, por ejemplo, en 2,19 y termina en 2,19, pues eso es muy alto. Pero si está en 2,19 y termina así, pues ya es muy baja. Bueno, pero todo esto que les he contado, en resumidas cuentas, ¿para qué me sirve? Deme una muestra, ahora sí fehaciente, para que les veo. Esto se llama un talud y estos son unas varillitas en las cuales estamos midiendo la erosión. Tuvimos que desarrollar esas varillas, enterrar las pines graduados, áreas de experimentación de 10 metros por 10 metros cada unidad experimental o cada parcela experimental. Y allí vamos a ver qué sucede cuando hacemos tratamientos para recuperar la agregación del suelo. Hicimos entonces formar agregados acá. Y esto que me preguntaba alguien en algún congreso, ¿y eso qué? Eso ya no es suelo. O sea, a mí que me pregunté que qué suelo era esto, pues yo digo, muy buena la pregunta, pero ahí no hay suelo. Ahí lo que tenemos es un material expuesto. En el mejor de los casos, un saprolito o una roca fresca. Pero hagamos crecer algo ahí. Miremos la carretera para que no se pierda la línea amarilla, la línea blanca, el andén como punto de referencia, porque uno también se puede prestarse para perspicacias, ¿no? Decir, no, pero ¿cómo? Está tomada de otro ángulo, ¿no es cierto? La línea amarilla, la línea blanca y el andén. Y esto es lo que se logra cuando nosotros manejamos los agregados del suelo, con ese principio. Pero aquí terminó esta historia. Pero aquí hay un testigo, enfrente están los testigos. Aquí terminó la historia. No, ahí estaba yo muy feliz por los resultados. Y los estudiantes no me creían, decían, no, entonces me tocó ir, pararme a tomarme la foto y volvérselas a traer. Pero más contento que cuando vi esto.
Eso es una pared que nominamos talud revegetalizado. Y entonces, ¿qué me preguntaron después? Pues yo muy feliz mostrándose, profe, a usted le dio miedo meter la mano allá. Después de que me preguntaron eso, caí en cuenta del riesgo de haber metido la mano en esos sistemas porque allá hay de todo. Todo lo pueden encontrar ustedes. Entonces, nuestra conclusión fue, el agregado es la unidad funcional del suelo y por tanto puede ser considerado como indicador de su calidad y salud. Hoy en día estamos hablando más de salud. Cuando nosotros pensamos que las plantas son una población, cuando los animales son una población, cuando nosotros somos una población, hablamos de salud. Dígame, ¿qué tal? ¿Su cultivo es saludable? ¿O está enfermo? Ah, sí, está enfermo. ¿De qué? ¿De una enfermedad biótica o abiótica? Ah, qué interesante. Entonces aquí es donde nosotros podemos pensar en la salud, no solo del suelo, no sobre todo, sino del ecosistema. ¿Su cultivo genera salud? ¿O el producto que usted me está ofreciendo en este momento presenta contaminación? Yo no lo sé. Como les comentaba, este es parte de nuestro grupo de investigación. Está la profesora Edna, quien lidera toda la parte de producción de cultivos. Están los chicos que se van formando con nosotros. Aquí está Clyder, les voy a decir nombres. Clyder está morenita. Ella terminó su maestría, está trabajando con una institución muy importante en Colombia que es Malcena. Aquí tenemos a otra chica, también ya terminó su maestría. La profesora que vino de Alemania a conocer cómo es que hacemos nosotros. Y así, aquí, vea qué interesante. Este es un chico con el cabello largo. Él es un físico. Y este que está atrás, se llama Juan Esteban, es un químico. Y así, estos chicos están en alguno en pregrado, ya se graduaron. Entonces, lo que quiero contar con todo esto es que son equipos multidisciplinarios. Acá estamos atravesando, preparándonos para atravesar. Aquí llevamos un equipo para medir radiación, la radiación, ¿no? Y el índice era foliar, una acoplar, 80. Y entonces aquí estamos pasando el río en canoa. Sí, muy divertido, pero no fue tan divertido el día que me caí. Y aquí vamos la lancha, así vamos trabajando en campo y desarrollando todas nuestras actividades. Yo sé que tengo una hora, entonces voy a aprovechar para pasarle un poquito y contarle qué es lo que hacemos nosotros. Desde la Escuela de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, el Grupo de Investigación y Desarrollo AgroSue trabaja en la generación de información básica y aplicada en la producción de cultivos que provean alimentos, energía y fijación del CO2. Conformado en 2005 y registrado en 2010, cuenta con más de 50 integrantes con formación básica en agronomía, estadística, química, física, ingeniería eléctrica, más de 10 estudiantes de maestría y 5 PhD. El grupo realiza en promedio 6 investigaciones al año y 5 participaciones en congresos y eventos científicos de la más alta calidad, lo que le ha permitido un reconocimiento tanto nacional como internacional. Cuenta con varias líneas de trabajo: análisis, diagnóstico, manejo y conservación de suelos, giro, gestión integrada de residuos orgánicos, desarrollo de herramientas, equipos y software, manejo y producción de cultivos, generación de energía a partir de las plantas, biomasa, manejo de suelos y nutrición de plantas, indicadores de estrés vegetal, energía, estadística y sensores, balance energético a través de los ciclos biogeoquímicos de los minerales en el sistema productivo, energía química de los nutrientes. Cada una de sus líneas de trabajo cuenta con investigación. Esto le permite integrar los diferentes conocimientos obtenidos en sus proyectos e incrementar el impacto que pueden generar con la aplicación en cultivos. Como lo demuestra el proyecto Cacao, nutrir es más que fertilizar. Enfocado en el trabajo con especies regionales de cacao, se seleccionaron 3 zonas de estudio contrastantes en el departamento de Antioquia: Maceo en Magdalena Medio, Chigorodó y Turbo en Urabá y Puerto Valdivia en el Bajo Cauca, en las que se monitorearon variables meteorológicas, radiación, temperatura, humedad relativa, viento, velocidad, dirección y precipitación. El trabajo de AgroSue
posibilita el aprovechamiento óptimo de la producción de cultivos, al tiempo que recupera y preserva un conocimiento esencial para la toma de decisiones en la región y el país. Bueno, entonces, les quiero de nuevo, como inicié la conferencia, o la charla, o clase, les quiero agradecer a todos y vemos que es posible, vemos que es posible. Esta foto es de mala calidad, eso es evidente, pero me siento orgulloso de ella porque la tomé en el Nevado del Ruiz, una de las zonas más altas del país, y este cóndor que indica, los cóndores habían desaparecido de esa zona del país, pero gracias a un trabajo fuerte se han recuperado, se vienen teniendo más aves. Entonces nos damos cuenta cómo sí es posible recuperar los suelos, manejar todas estas situaciones de degradación y digamos que trabajando en equipo y trabajando entre todos podemos lograrlo. Y aprovecho también estos últimos minutos para invitarlos a todos a participar de nuestro grupo, de nuestro trabajo. Si quieren venir a estudiar la universidad, las puertas están abiertas para todos ustedes, para todo lo que requieran. Mi nombre, Ramiro Ramírez Pisco, quien les habla. Mi correo, rramirez@unal.edu.co. A los estudiantes les digo que no repito, pero esta vez sí. rramírez, de Ramiro Ramírez, es facilísimo. rramírez@unal de la Universidad Nacional, unal.edu.co. Ahí estamos, ahí se ve mi correo electrónico. El número telefónico, mi oficina es el 430 de laboratorios, 430-9820. Entonces, ve, aquí está de nuevo el correo. Ya no duden, mi número telefónico